chicos, buenos días. Durante la clase de hoy vamos a dar como finalizada todo lo que es el proceso de independencia de Chile. Por eso vamos a realizar una retroalimentación en donde vamos a destacar los conceptos más importantes, los contenidos más importantes que estudiamos durante esta unidad. Como objetivo de aprendizaje tenemos describen e identifican características importantes del periodo de la independencia en Chile. ¿Qué aprendimos sobre la independencia de Chile? Aprendimos a qué llamamos periodo de independencia, cuáles fueron las causas de la independencia, las etapas de la independencia, ¿cierto? Que vimos, estudiamos cada etapa por separado, lo que fue la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Las características y los hitos más importantes de cada una de estas etapas. ¿Qué pasó en la patria vieja? ¿Qué pasó en la reconquista? ¿Y qué pasó en la patria nueva? El rol, me falta una tilde, del Ejército Libertador de los Andes. ¿Por qué fue importante? ¿Quién estaba a cargo? ¿Qué hicieron? La importancia de los húsares de la muerte, ya que lo vimos junto en la misma clase. Y por último, vimos los actores importantes de la independencia, en donde ustedes realizaron un trabajo, realizaron una ficha, ¿cierto? En la que investigaron datos importantes sobre algunos actores y su importancia y su aporte para el periodo. Cuando hablamos de la independencia, primero tenemos que tomar en cuenta que la independencia va a ser un periodo de nuestra historia que va a comenzar en el año 1810, el 18 de septiembre de 1810, con la primera Junta Nacional de Gobierno, y va a terminar en el año 1823 con la renuncia de Bernardo Higgins. ¿Ya? Desde 1810 a 1823 hay 13 años. En estos 13 años que duró o que fue el proceso de independencia, nosotros lo separamos en tres etapas. ¿Ya? La patria vieja, ¿ya? La patria vieja es donde comienza esta idea de gobernarse por sí mismo, de separarse de España, ¿cierto? Nos encontramos con personajes importantes como José Miguel Carrera, que crea la primera bandera, el primer emblema nacional, ¿cierto? En esta etapa fue muy importante la idea ilustrada, que los mismos patriotas estaban inspirados en esta idea ilustrada y por eso ellos querían separarse de España. Ellos pensaban que Chile podía gobernarse solo, que el pueblo podía elegir a sus propios gobernantes. No necesitábamos a un rey en otro continente para que nos mande. La patria vieja terminó con el desastre de Rancagua, ¿cierto? Que lo vimos cuando las tropas patriotas tuvieron que escapar hacia Argentina para poder salvarse de los realistas que lo habían derrotado. Los patriotas que quedaron en Chile o los familiares de los patriotas fueron tomados prisioneros hacia las islas de Juan Fernández. Luego entonces comienza este proceso de reconquista en donde los españoles vuelven a tomar el poder, ¿ya? Y todo lo que había hecho José Miguel Carrera con la patria vieja, todo eso es eliminado y se vuelve a instaurar toda la importancia de el rey de España. El rey vuelve a tener el poder en nuestro territorio. Y mientras está pasando esto en Chile, que los españoles tienen nuevamente el poder en Chile, en Argentina los patriotas que escaparon de Chile están conformando junto a José de San Martín entonces el Ejército Libertador de los Andes. ¿Ya? En este mismo periodo se está formando entonces el Ejército de los Andes y también están actuando los húsares de la muerte, ¿cierto? Haciendo distracciones, poniéndosela difícil a los soldados españoles. Vimos que la reconquista va a terminar el 12 de febrero con la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. En esta batalla de Chacabuco se encuentran las tropas de José de San Martín del Ejército Libertador de los Andes contra los realistas en la cuesta de Chacabuco y ganan los patriotas. Esta es la primera gran derrota de los realistas. La segunda gran derrota
que no sale en este mapa, es la batalla de Maipú, en donde ya se afianza la libertad y la independencia de nuestro país. Durante la Patria Nueva vamos a ver o a estudiar el gobierno de O'Higgins. Bueno, ya lo estudiamos en realidad, estudiamos el gobierno de O'Higgins. Todos los aportes que hizo, ¿cierto? Todos los positivos, pero también las cosas negativas, el por qué O'Higgins comienza a ganarse la enemistad de ciertos sectores populares o de ciertos sectores de la aristocracia, por ejemplo, las razones por las que va a suceder eso y que terminan con la renuncia de O'Higgins. Y con esto se pone fin al periodo de independencia y comienza nuestra historia como un país republicano. Avanzo un poquito. Este es un mapa conceptual que nos muestra los hitos más importantes. Cuando hablamos de hitos son hechos o sucesos, algo que haya pasado durante la independencia, ¿cierto? Durante la Patria Vieja, ¿cierto? De 1810 a 1814 está la primera Junta Nacional de Gobierno, se creó el primer Congreso Nacional, todo esto lo va a crear José Miguel Carrera. La clausura del Congreso en 1811, el reglamento constitucional fue como la primera constitución que tuvimos y termina entonces con el desastre de Rancagua. La Reconquista, tenemos que los españoles vuelven a cerrar todo lo que se hizo en la Patria Vieja, ¿cierto? Se elimina todo lo que se hizo en la Patria Vieja, una persecución hacia los patriotas y sus familias y el impacto en criollos por política represiva. Los criollos, y recuérdense que había mucho sector moderado en esta época que durante la Patria Vieja no estuvieron ni a favor ni en contra, pero que en esta época van a darle el favor a los patriotas, porque los españoles, los realistas van a tener una política muy dura en contra de los patriotas y sus familiares. Y luego tenemos entonces en el año entre 1817 y 1823 la Patria Nueva, ¿cierto? Está el triunfo del Ejército Libertador en la batalla de Chacabuco, la declaración de la independencia el 12 de febrero de 1818. Ese es el día en que nosotros deberíamos celebrar la independencia, porque ese fue el día en que se firmó el Acta de Independencia, ¿ya? Pero lo que nosotros celebramos es la primera Junta Nacional de Gobierno. El triunfo patriota en la batalla de Maipú, lo que yo hablaba recién, con esta batalla se dio fin, se dio inicio o se consolidó la independencia en Chile. Y el gobierno de Bernardo Higgins, que va a ser hasta el año 1823. Íbamos mencionando, cuando hablábamos de Patria Vieja, hay cosas que no podemos olvidar. Recuerden que si les salen alguna pregunta en alguna prueba más adelante, que celebramos nosotros el 18 de septiembre de 1810, ustedes deben saber que el 18 de septiembre de 1810 nosotros celebramos la primera Junta Nacional de Gobierno. Otra pregunta de prueba puede ser: ¿cuál es la diferencia entre los patriotas y los realistas? ¿Quiénes son los patriotas? ¿Quiénes son los realistas? Los patriotas van a ser aquellos bandos, un grupo de personas que están a favor de las ideas de la independencia, por eso llaman patriotas. Y los realistas son aquellos grupos de personas que están a favor de que nos gobiernen los españoles, ya el rey. Y por último, ¿cuál fue el hecho o el hito que dio fin a la Patria Vieja? El desastre de Rancagua. ¿Ya? Y se llama desastre y no batalla porque fue un desastre para las tropas patriotas. Los patriotas que sobrevivieron al desastre de Rancagua, como Bernardo Higgins, tuvieron que escapar hacia Argentina. Durante la Reconquista, lo más característico de esta época fue que los realistas hicieron una persecución a los patriotas y a sus familias. Los que no alcanzaron a escapar a Argentina fueron tomados prisioneros hacia la isla de Juan Fernández. A los familiares de los patriotas se les quitaron sus casas, sus bienes, sus haciendas, ¿ya? Muchos quedaron pobres después de esto. Durante esta misma época en Argentina se va a conformar el Ejército Libertador de los Andes, que va a tener gran importancia, porque este ejército, ¿cierto? Ahí están los Andes. Este ejército va a cruzar los Andes,
va a batallar contra los realistas y les va a ganar. Y con eso entonces se instaura la patria nueva, el periodo de patria nueva y nuestra independencia en Chile. Y la patria nueva entonces comienza con la batalla de Chacabuco, en donde ganan el Ejército Libertador de los Andes. Unos 2 meses después se libra la batalla de Maipú, en donde vuelven a ganar los patriotas y ya con esto se acaba todos los realistas, derrotan a los realistas. El 12 de febrero se firma el Acta de la Independencia y con esto ya somos un país libre. Pregunta de prueba podría ser: ¿cuál es la fecha de la independencia de Chile? No me pueden poner 18 de septiembre. La fecha de la independencia de Chile es el 12 de febrero. Y por último, durante la Patria Nueva, nosotros tenemos la renuncia de O'Higgins. El gobierno de O'Higgins en general al comienzo fue muy bueno, ¿cierto? Pero fue muy autoritario. Eliminó muchas cosas, muchos de los privilegios que tenía la aristocracia. No dio posibilidad a que el pueblo participara, perdón, participara libremente en su gobierno. Fue muy dictatorial. Esto hizo ya que muchos sectores dejaran de apoyar y de tener simpatía hacia Bernardo O'Higgins, lo que terminó con su renuncia ya y su exilio hacia Perú. Por último, la última actividad que realizamos fue la de realizar una ficha, ¿cierto? En esta ficha era un Word en donde en una parte iba la foto del personaje con el nombre, ¿cierto? Y los datos biográficos. Luego venían los aportes o la importancia del personaje al periodo y una pequeña reflexión que ustedes tenían que hacer sobre el personaje. La reflexión es una opinión, ¿cierto? Acá tenían que ver los aportes y datos de vida. Dentro de la lista que yo les di estaba Bernardo O'Higgins, José de San Martín, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, Mateo Toro y Zambrano, Paula Jara Quemada y Javiera Carrera. Ahí me equivoqué y puse 2A. Ustedes tenían que haber elegido a 3 personajes. En algún momento en la guía decía 3 y después decía 2, pero habían 3 fichas, por lo tanto se entendía que eran 3 personajes. Ustedes elegían a los 3 y realizaban esta investigación. Ya los que aún no lo han hecho tendrían que comunicarse conmigo, pero ustedes ya saben que estamos en todo el proceso de hacer los informes de nota. Ya cualquier persona que tenga duda respecto a sus notas, más que a sus notas, a su entrega de trabajo, puede comunicarse por WhatsApp conmigo, ¿ya? Otra información importante es que desde la siguiente semana nosotros vamos a comenzar nuestras clases online, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que ya nos vamos a ver en el momento en que yo esté haciendo la clase. Ustedes me van a ver en directo, me van a hacer preguntas, ¿cierto? De la misma manera que ustedes ya han tenido esa experiencia con el profesor Julio. Vamos a dar yo creo que durante el día viernes vamos a determinar el horario y les vamos a mandar todos los instructivos. Pero ya tienen que estar con todo el ánimo desde la otra semana para participar de nuestras clases online. Bien, chicos, se cuidan, que estén bien. Y por último, miren, me faltaba. La independencia marca el inicio de nuestra historia como un país soberano y republicano, en donde el pueblo elige a su gobernante. Ya lo que nosotros vamos a estudiar en los siguientes meses, vamos a hacer un salto en la historia. Ya dejamos la independencia y nos vamos a ir ya hacia los años 1950, 1960, para dar de paso ya fijo que en algún momento vamos a comenzar a estudiar en 1973, lo que sucedió con el golpe militar de 1973. Esas son cosas que vamos a ir estudiando más adelante.
Bien chicos, que les vaya bien. Chao.